Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a ver rápidamente un repaso acerca de la convección y luego entramos en materia en cuanto a la convección sobre tuberías, que es lo que interesa para esta clase que nos hace falta. Bueno, este es el contenido. Vimos qué es la convección, de qué depende, la capa límite de velocidad. Vimos también en qué se divide las regiones de flujo, laminar y turbulento, y el espesor de la capa límite de velocidad. También hablamos del esfuerzo cortante superficial, que es el tau W, esfuerzo en la pared, que depende de la viscosidad y el gradiente de velocidad en la dirección Y del fluido. Pero también se puede hallar por medio de esta otra ecuación en la cual depende, como lo vemos, de el coeficiente de fricción, la densidad y la velocidad promedio al cuadrado sobre 2. La fuerza de fricción va a ser el esfuerzo por el área, entonces coeficiente de fricción por ρ por velocidad al cuadrado sobre 2 por el área superficial. Luego hablamos de la capa límite térmica, donde esta capa límite va a depender de la temperatura y la diferencia de temperatura que tiene el fluido con respecto a la temperatura de la superficie del sólido, que está a un valor mayor. Vemos la corriente libre, la cual tiene una temperatura T infinito, la T de los alrededores, llega al borde de ataque y ahí empieza a crearse este perfil de temperatura hasta que alcanza la temperatura con la que viene, porque claro, cuando roza la pared de esa superficie, pues va a tener menor temperatura o mayor, dependiendo de la diferencia de temperaturas que hay. Entonces la diferencia de temperaturas llega al 99% en el espesor de la capa límite. Es esa altura o esa distancia desde la superficie para la cual la diferencia de temperaturas en cualquier punto menos la temperatura de la superficie es igual al 99% de la diferencia máxima, que es la temperatura que traía antes de llegar al sólido menos la temperatura de la superficie. ¿Listo? Vimos los números adimensionales que se utilizan para convección, que son primero pues el Reynolds, el cual relaciona las fuerzas inerciales sobre las fuerzas viscosas y nos da una idea del comportamiento de flujo, si es laminar o turbulento. El Prandtl, que depende del fluido y es la relación entre la difusividad molecular de cantidad de movimiento y la difusividad molecular de calor, y está también relacionado con el espesor de las capas límite. Y de esos se llega al Nusselt, ¿no? Pero volviendo al Reynolds, hay un Reynolds para el cual cambia el régimen de laminar a turbulento a una distancia desde el borde de ataque. Es el Reynolds crítico y nos dan el valor para placas planas. También hablamos de que hay fluidos que son más, digámoslo así, fáciles de utilizar para transferir calor. Son aquellos que tienen un Prandtl bajo, cercano a 1, porque la capa límite de velocidad es igual a la capa límite térmica, aunque puede ser que la capa límite térmica sea más gruesa, con lo cual favorecería ese comportamiento, esa difusividad del calor. Pero para fluidos que tienen un Prandtl mucho mayor a 1, van a funcionar más bien como aislantes, como por ejemplo la glicerina o estos aceites, no van a ser buenos para transferir calor, como si los que tienen un Prandtl menor a 1. Hablamos de la relación entre el Nusselt, el Prandtl y el Reynolds, varía localmente, pero también se puede tomar una función promedio, donde ahí se han desarrollado diversas analogías, como por ejemplo esta analogía de Reynolds, que depende del número de Stanton, que es igual al Nusselt sobre Reynolds local por Prandtl, y es adecuada cuando el Prandtl es igual a 1, o la analogía de Chilton-Colbert, que ya se aplica para otros Prandtl. Vimos ejemplos para una placa plana, utilizando la de Chilton-Colbert,
eh, para también en el caso de está fluyendo la glicerina con una velocidad, nos piden hallar el Reynolds, el espesor de la capa límite. Esto es solamente de Reynolds. Otro también de torque para hallar la potencia. Este otro para hallar la velocidad y también la fuerza de fricción sobre la placa plana. Y con eso hallar la razón de transferencia de calor. Entonces hallamos el Reynolds, despejamos de la analogía de Chilton-Colbert el Nusselt y despejamos de la definición de Nusselt el H. Y luego con el H y la fórmula de convección llegamos a la fórmula para determinar el flujo de calor por convección sobre esa placa. Bueno, ahora sí vamos entonces a la convección forzada en tubos. En tubos internos hay que recordar el diámetro hidráulico es 4 veces el área de sección transversal, que es un círculo sobre el perímetro húmedo. Recuerden que este diámetro hidráulico lo veíamos que es 4 veces el área de contacto también entre las dos superficies y el perímetro que está humedecido por el fluido. Y esto se aplica para otras geometrías que no necesariamente sean circulares. Entonces, por ejemplo, si es un cuadrado, el área es L al cuadrado y el perímetro es 4L. Entonces nos va a quedar que el diámetro hidráulico es igual a la longitud al lado, porque queda 4 veces por L al cuadrado sobre 4L, se cancela el 4 y una L, entonces queda diámetro hidráulico igual al L. Y con este se calculaba el Reynolds, densidad por velocidad por el diámetro hidráulico sobre la viscosidad absoluta. Y estos son los valores que se utilizan para tubos internos para ver cuál sería el régimen. Si es menor a 2000, flujo laminar. Si está entre 2000 y 4000, flujo de transición. Y si es mayor a 4000, flujo turbulento. Pero, según algunos autores, puede ser hasta 2300. 4000 si lo toman todos como límite para empezar el flujo turbulento. De 4000 en adelante. Entonces, el número de Nusselt sería H por el diámetro hidráulico. Esa sería la longitud característica sobre la conductividad del fluido, no del material, porque esto es convección, entonces depende del fluido. Pero si es laminar, entonces hay dos consideraciones. Cuando la temperatura superficial es constante, se aplica Nusselt igual a 3,66 y de ahí se despeja el H. Y para flujo de calor constante sobre la superficie, como así que tenga una resistencia a lo largo de la superficie, entonces se toma Nusselt igual a 4,36 y ahí se despeja el H. Esto cuando el flujo es laminar, es decir, cuando nos da menor a 2000, el Reynolds. Observen que ahí no depende del Prandtl, sino Nusselt igual a 3,66 para temperatura constante o a 4,36 para flujo de calor constante. Aquí nos muestran los valores para otras geometrías. Si es una elipse con la relación A sobre B igual a 1, queda como un círculo y ahí tenemos los mismos valores. TS constante 3,66, US constante 4,36 y el factor de fricción para la caída de presión del fluido sería 64 sobre el Reynolds. Y aquí vemos pues diferentes variaciones para cuando es un triángulo o un rectángulo, pero en general pues tienden a ser valores muy similares, como lo pueden ver, y también para el F. En el caso de que ya el flujo sea turbulento, es decir, mayor a 4000, el Reynolds, se aplican varias ecuaciones dependiendo, digamos, de la aproximación que queremos, de los fluidos que se estén trabajando. Por ejemplo, con los Prandtls está la ecuación de Dietz-Volter que no pone una restricción particular para el Prandtl, pero sí el exponente del Prandtl es 0,3 para cuando el fluido se enfría y 0,4 cuando el fluido se calienta. O sea, nota un el mayor si el fluido se calienta. La ecuación de Sider-Tate también es con Reynolds a la 0,8
la constante antes del Reynolds es un poco mayor y el Prandtl es a la un tercio, que sería como promedio entre 0,3 y 0,4, pero también se considera la variación de la viscosidad entre el bulk, que es el grueso del fluido, es decir, en la parte muy alejada de la superficie, y la viscosidad que tenga sobre la superficie. Por ejemplo, en algunos libros lo ponen como mu W, mu en la pared. Entonces, mu B se toma la temperatura promedio entre la entrada y la salida del tubo, es decir, se halla la temperatura promedio, que sería como TB, y con esa se busca la viscosidad absoluta. Y mu S es con la temperatura en la pared. Entonces, para eso hay unos métodos especiales para hallar esa temperatura en la pared. Eh, en el caso de que los tubos sean lisos, una buena ecuación es esta de Nielinski. La de Nielinski aplica para Prandtls entre 0,5 y 2000. No es un rango tan amplio como veíamos en el caso anterior, pero de todas maneras es alto. Y el Reynolds sí es bastante grande el rango, entre 10.000, totalmente turbulento, y 5 millones. Entonces, el proceso es un poco más complejo. Hay que hallar el F, que es el coeficiente de fricción. Esta ecuación nos lo da 0,79 por el logaritmo del Reynolds menos 1,64 a la menos 2. Se puede colocar como 1 sobre 0,79 por logaritmo de Reynolds menos 1,64 al cuadrado. Se halla el logaritmo del Reynolds, se multiplica por 0,79, luego se le resta 1,64 y luego se eleva a la menos 2, o 1 sobre eso elevado al cuadrado. Entonces vemos que para Reynolds entre 3.000 y 5 millones aplica la ecuación del F. Quiere decir que es mucho más amplio esa función para el F que la del Nusselt. Entonces lo primero es hallar el F, que es para prácticamente todos los flujos turbulentos, inclusive uno de transición, porque está para reinos mayor a 3.000. Se halla el F, se reemplaza el Prandtl, ya lo tendríamos, y se reemplaza en la ecuación y se halla el Nusselt por esta ecuación de Nielinski, cuando el flujo es turbulento, y en tubos lisos. En tubos rugosos, entonces ya depende de la rugosidad E, que esa la dan en tablas para los diferentes materiales. Esa rugosidad de los tubos nos indican la altura promedio de la porosidad de la rugosidad del material, porque un material nunca es totalmente liso. Entonces aquí tendríamos la rugosidad relativa sobre 3,7 más 2,51 por Reynolds, sobre Reynolds por la raíz de F. Entonces vemos que es una ecuación implícita, porque está la F a ambos lados de la ecuación y tocaría iterar. También la ecuación de Halland, pero en esta ecuación de Halland ya no es implícita, sino explícita. Ya no habría que iterar. Y hay otra ecuación que es la de Swami-Jain, que también es explícita. Tiene mayor o menor precisión, pero se pueden usar cualquiera, dependiendo del contexto. Aquí vemos una tabla de rugosidades o asperezas para tubos comerciales nuevos. Ya con el tiempo pues va aumentando, va variando esa rugosidad. Esto es para el caso de flujos internos, es decir, por dentro de la tubería. Pero, ¿qué pasa cuando el fluido va por fuera? Entonces aparecen estas ecuaciones, correlaciones empíricas hechas para círculo, cuadrados, cuadrado inclinado o hexágono. Vemos cómo varía el Reynolds, el exponente del Reynolds, el del Prandtl no varía y las constantes que multiplican al Reynolds también varían dependiendo de esos rangos de Reynolds. Para el caso de círculo o en el caso de cuadrado, si es un gas, es una misma ecuación. Lo mismo si es un cuadrado inclinado o si es un hexágono, para el caso de que sea un gas. Lo mismo para placas y hélices. Entonces es cuestión de saber la geometría sobre la cual está fluyendo ese fluido, valga la redundancia,
y según el reino, aplicar la correlación adecuada. Entonces, este es un ejercicio bastante sencillo. De todas maneras, yo se los voy a compartir la presentación para que lo puedan revisar. Es colocarle datos de temperatura desde entre más alto mejor, no 20, sino por ejemplo 50, 60, 70, 80, hasta 90. Ustedes le ponen aquí el número. Fluye por un tubo de tantos centímetros de diámetro interno y tantos metros de largo. Ustedes ponen el diámetro. Puede ser 1, 2, 3, 4, hasta 5 centímetros. Pueden ponerle decimales también. 2.5, 3, 3.5. El tubo está equipado con un calentador de resistencia que le proporciona calentamiento uniforme sobre toda la superficie. Calentamiento constante. La superficie está bien aislada, de modo que todo el calor generado se transfiere al agua en el tubo. O sea, por dentro el calor es constante y no se pierde calor al exterior. Ustedes también deben poner el caudal. Pueden poner 100, 150, 200. Si pones menos de 100, pues va a tener menor velocidad y va a variar las ecuaciones a comparación de si poner valores mayores a 200 litros por minuto. Ustedes ya pueden jugar con eso. La idea es que hagan una hoja de cálculo, vayan probando diferentes valores y puedan determinar, ojalá, diferentes resultados. Y la idea, el objetivo es calcular la potencia del calentador de resistencia, asimismo la temperatura de la superficie interior del tubo a la salida. Bueno, para hallar esa potencia es como Q punto, listo para que lo tengan en cuenta, porque ahí pues no tenemos resistencia eléctrica ni voltaje, entonces tienen que hacer con las ecuaciones de calor, listo, es como llegar de ese calor a lo que tendría que proporcionar la resistencia. Y para la temperatura a la salida, ahí sí ya tienen que mirar cómo lo harían, sabiendo que a medida que vaya fluyendo, va disminuyendo la temperatura. Y esta es, entonces aquí ustedes ponen la temperatura inicial y la idea es ver cuál es la temperatura final, con un flujo de calor constante desde la superficie hacia el interior donde va el fluido. En este caso, pues agua.